Hola, buenas, te doy la bienvenida a esta lección del curso de WordPress básico de Web Empresa University. Abordamos en esta lección los menús en WordPress, esenciales para gestionar la navegación por el sitio. De la misma forma que como administradora de un sitio web tienes menús en el dashboard o panel de administración de WordPress para realizar diferentes gestiones, en el frontal del sitio tiene que haber una serie de menús que permitan a los usuarios acceder a contenidos específicos. Imagínate un sitio web en el que aterrizas y no hay menú. Hay una simple página, una landing por ejemplo, y todo el contenido vertical, haciendo scroll, es como lo debes de consumir. Posiblemente podría tratarse de una página sencilla, una página simple de aterrizaje que no necesite menús y de consumo rápido, que las hay y muchas, o un sitio web que por la razón que sea no ha puesto menús, y eso puede hacer que el usuario tenga que acceder por medio de los contenidos a los distintos elementos enlazables para poder consultarlos y consumirlos según sus necesidades. Entonces, en este sentido, los menús son no solo importantes para que el usuario sepa dónde está, sepa qué contenidos importantes o de primer nivel puede ver, y luego dentro de esos menús puede haber contenidos de segundo o tercer nivel con menos importancia, pero que también esos menús ayuden a acceder hasta ellos sin tener que estar averiguando dónde está ese contenido o tener que hacerlo por medio de enlaces o URLs. Además, los menús a nivel SEO ayudan, por ejemplo, a que los bots o robots de indexado de los sitios web puedan determinar la estructura o jerarquía de los contenidos para posicionarlos. Y esto es esencial si quieres que un sitio posicione adecuadamente en base a los contenidos, puesto que los contenidos son el elemento más importante de cualquier sitio web. Al final, los contenidos son el motor del sitio web y hay que dedicarles todo el tiempo y atención del mundo. Y en este caso los menús son los que van a permitir llegar hasta esos elementos, ya sean contenidos, ya sean galerías, ya sea lo que sea. En WordPress los menús se gestionan desde el dashboard, aquí en el menú izquierdo, en apariencia menús. Es posible que en un sitio web de reciente instalación te encuentres con que si vas a apariencia no existe la opción de menús. Eso está muy vinculado, por un lado, con el editor de bloques Gutenberg y con el tema que estés utilizando. Por ejemplo, si utilizas temas nativos de WordPress, como es el caso del 3, del 1 o del 2, estos temas no suelen incorporar por defecto la funcionalidad de menús dentro del menú apariencia. Quizás cuando instales determinado tema, el que hayas escogido, de repente te aparezca aquí la opción de menús, porque ese tema sí incorpora los menús en el encabezado o la cabecera, o debajo del encabezado o cabecera, y en este caso aparece dicha opción de menú y puedes gestionarlos desde ahí. No obstante, el editor de bloques Gutenberg incorpora bloques específicos para la gestión de menús en WordPress y se realizan con el editor de bloques, ya sea desde el dashboard o desde el frontal del sitio. En este caso y en nuestra instalación, la que estamos llevando a cabo en el curso, en apariencia, como ya hemos instalado un tema que sí contiene un menú, en este caso un menú superior, y luego además en el footer tiene otro menú activado, pues al ir a apariencia encontramos el apartado de menús, y dentro de este apartado podemos gestionar los menús como se ha hecho desde hace muchísimas versiones en WordPress. ¿Qué debes de tener en cuenta en los menús? Lo primero y más importante, las ubicaciones. Las ubicaciones son aquellos lugares donde WordPress, a través del tema que estés utilizando, permite que muestres menús. Esto lo gestionas aquí arriba en gestionar ubicaciones, en esta pestaña, aunque aquí abajo también siempre tienes la opción de, en ajustes del menú, indicarle dónde se verán las páginas y te marca los lugares, las posiciones que tiene el tema para mostrar menús. En este caso, si vamos aquí arriba a gestionar ubicaciones, vemos que para el menú primario nos permite asociar o vincular un menú, y para el menú social nos permite también vincular un menú.
Al actualizar el sitio tras aplicar este cambio, el menú de arriba se mantiene. Vemos que, por ejemplo, hay dos elementos que tienen menús de segundo nivel o submenús. En el caso del menú de inicio, que tiene un menú de segundo nivel, y en el caso de tienda, que tiene 3 menús de segundo nivel. Y luego los menús sociales, en este tema concreto, pues serían los iconos de redes sociales que se muestran en el footer o pie, que se comportan como menús. En realidad es un menú que, en vez de mostrar ítems de texto, lo que está mostrando son iconos, y estos iconos se enlazan pues con las redes sociales que se hayan configurado. Entonces, volviendo aquí, ya tenemos claras las ubicaciones. ¿Podemos añadir nuevas ubicaciones en el tema? Sí podemos, pero requiere modificar código. Si tu tema tiene determinadas ubicaciones activadas por defecto o creadas, es porque el desarrollador del theme, del tema o plantilla, así lo ha previsto. Tú podrías editarlo si tienes conocimientos de programación de lenguaje PHP y de HTML y CSS principalmente. Podrías añadir nuevas ubicaciones al menú para mostrar menús en otros lugares. En este caso y para este tema no creo ni siquiera que sea necesario, porque tienes los menús aquí arriba, que sería el menú principal, el menú de redes sociales, que es como un menú de pie, y en este caso un widget que está cargando un menú, y el menú, bueno, con los elementos que tenga, con lo cual ya con esto básicamente tienes el comportamiento de un menú. Pero si además quisieras algún menú adicional más, por la razón que sea, por ejemplo un menú de usuarios, siempre puedes utilizar aquí las opciones de widgets en la barra lateral derecha o sidebar y añadir también un widget de menú. Creas un menú de usuario y lo añades y lo muestras aquí. Ya está, no tiene mayor problema. Bien, teniendo claro el tema de las ubicaciones, volvemos a editar menús, y aquí los menús los podemos crear y modificar. Si ya existen, como es este caso, lo podemos modificar. Si queremos crear uno nuevo, tenemos aquí la opción de hacer clic en crear uno nuevo. Pero antes de hacer esto, aquí quiero que veas qué menús hay ahora mismo disponibles creados para este tema. Está el main menú, o menú primario o principal, el Quick Links, que es este menú de aquí, que está en un widget, y el Social Menú, que es este de aquí abajo que hemos dicho, que te lo indica aquí, ¿vale? Entonces, para modificar un menú hay que cargarlo primero aquí. Si queremos cambiar o modificar el menú de iconos sociales, tendríamos que hacer clic en el desplegable, cargarlo y seleccionarlo, y aparece aquí ahora el menú. Para modificar esto o añadir una red social más, tendríamos que desplegar, poner la URL de la red social que queramos modificar, configurar, o de la nueva que queramos añadir, y nada más. Y así lo hacemos con todas las redes sociales. Si queremos añadir uno nuevo, tendríamos que venir aquí, y estos menús, si nos fijamos aquí en la parte de arriba, en esta caja donde pone el nombre del menú, pone aquí a la derecha enlace personalizado. Nos está diciendo que este menú es de tipo enlace personalizado. Entonces, si quisiésemos añadir uno nuevo aquí, por ejemplo, para una red social nueva o una red social diferente, supongamos TikTok, entonces tendríamos que venir aquí a enlaces personalizados, desplegar y añadir al menú. Podemos venir aquí, poner una URL y lo añadimos al menú. Y aparece aquí abajo. Si queremos que esta red social esté después de la de Twitter, por ejemplo, pues utilizamos la tecnología de arrastrar y soltar que incorpora WordPress en muchos de sus elementos. Cuando aparece este icono con 4 puntas de flecha, significa que si yo hago clic sobre el elemento sobre el que estoy posicionando y sin soltar el puntero del ratón lo arrastro, lo voy a cambiar a la posición que quiera. Cuando lo cambio a la posición significa que esto se va a reordenar y va a aparecer este elemento en esa posición. Si yo guardo el menú para que se vea el cambio aplicado, el icono de TikTok no lo tengo, no lo he configurado tampoco, entonces vamos a ver qué sucede. Recargamos aquí el pie de página y vemos que aparece el bullet o bocadillo redondo donde aparecería el logo o el icono de TikTok, pero no hay icono porque no lo hemos añadido. Tendríamos que añadirlo, subirlo a la biblioteca de medios o a la carpeta del tema donde corresponda, en el tamaño correcto, y aparecería aquí. Pero el enlace sí que funciona. De hecho, si hiciésemos clic debería de ir al sitio en cuestión y cargarlo en pantalla. Entonces esta parte queda clara. Si queremos eliminar el ítem, por ejemplo este que acabamos de crear, simplemente si está plegado, bueno, lo desplegamos, hacemos clic en eliminar y no olvidemos guardar los cambios al menú. Esto es muy importante. Una vez guardados los cambios nos indica que se ha actualizado, recargamos otra vez la página y vemos que en el footer
o pie de página ya ha desaparecido el icono de esa red social. Ya tenemos claro cómo funciona este tipo de menús de iconos, útiles para redes sociales, por ejemplo. Veamos este widget de enlaces, que es un quick link o enlaces rápidos. Aquí otra vez, y lo cargamos aquí buscándolo. Seleccionamos quick link y lo seleccionamos. Ya lo tenemos aquí. Si queremos, lo podemos cambiar incluso el nombre. Enlaces rápidos, por ejemplo. Y le podemos cambiar los ítems, lo que queramos. Aquí podemos poner inicio. Aquí podemos poner moda, aquí vida y estilo, o lo que sea que tengamos que poner para nuestro sitio web. Y aquí, por ejemplo, pues comprar, guardamos los cambios y recargamos para ver en el footer, en el widget de enlaces, cómo se ve ahora. Y bueno, lo hemos modificado, no hemos cambiado los enlaces. Evidentemente tú tendrías, si creas algún tipo de menú en un widget, tienes que personalizar los elementos, crear el menú, añadir los elementos que correspondan para que vinculen a donde toque. Si lo que quieres es crear un menú que lleve a determinados contenidos, imagínate que quieres un menú aquí que cargue un artículo específico del blog. Primero tendrías que abrir el artículo específico del blog, copiar el enlace de ese artículo, volver al dashboard, aquí a los menús, y añadir uno nuevo. Aquí, si te fijas, hay dos tipos de menús: enlaces personalizados, que son los que se generan desde aquí, y categoría, que estos se generan desde aquí, a partir de las categorías que se hayan creado. Si queremos crear un menú que enlace con un artículo concreto, aquí podríamos sencillamente utilizar enlaces personalizados, añadir la URL aquí y poner, por ejemplo, y hacer clic en añadir al menú. Y aquí lo tenemos. Vamos a moverlo debajo de inicio y guardamos el menú. Dependiendo del tema, este tipo de menús, bueno, pues corres el riesgo de desbordarlo. Si haces menús muy largos, tienes que equilibrar. Recargamos el sitio y vamos al pie de página a verificar. Y lo tenemos aquí el enlace, hacemos clic y nos llevará pues a la entrada o la página que tengamos previsto que cargue ese menú. Es decir, este tipo de menús en cualquier parte del sitio web pueden apuntar a contenidos internos o a sitios externos donde quieras llevar al usuario si hace clic en ese elemento. Es decir, este tipo de enlaces van a permitir llevar al usuario a un elemento interno que esté en el sitio y que a simple vista no sea accesible o visible, para que el usuario pueda aterrizar en el sitio de una forma fácil a través de un menú, que es el objetivo de los menús: conducir a los usuarios hacia los contenidos. Y vamos a cargar el menú principal. Menú principal, venimos aquí, lo cargamos y lo seleccionamos. Y ya estamos en el menú principal. Vemos que aquí tenemos los subelementos. Un subelemento o menú de segundo nivel, si lo quiero convertir en un menú de primer nivel, lo arrastro hacia la izquierda, guardo los cambios y al recargar el sitio, vemos que ahora Home ya no tiene flecha y ahora aparece aquí este elemento de menú como menú de primer nivel al lado. Esto hace que crezca horizontalmente el menú, y esto también hay que tener cuidado porque hay usuarios que tienen tendencia a poner todos los menús posibles en la barra principal del menú principal y llega un momento que se desbordan por la derecha porque no caben o no siempre tienen un comportamiento responsivo correcto y acaba siendo poco usable. Entonces, bueno, los menús superiores o principales, intenta no abusar de ellos, menos es más. A veces menos elementos mejor, y si no, de segundo nivel. Por ejemplo, aquí estos elementos, supongamos que este elemento no le queremos, lo eliminamos y estos elementos los convertimos todos en, como son categorías, las convertimos en elementos de segundo nivel. Has visto que también un elemento, al ser de segundo nivel, puede pasar a ser de tercer nivel y depender de este elemento de segundo nivel. Y lo mismo uno de tercer nivel podría pertenecer a un tercer nivel y los que colgasen de él a un cuarto nivel. Podríamos anidar y anidar elementos infinitamente. Pero bueno, vamos a dejarlo así, que es la estructura que quería que vieses. Bueno, pues como ahora desde el menú inicio cargan estos elementos y desde el menú tienda estos. Vamos a personalizar un poco los textos. Vamos a poner aquí inicio. Y inicio carga una URL externa. Vamos a decirle que queremos que cargue la URL del sitio web para que no nos saque del sitio, aunque lo correcto es utilizar dentro de las opciones de páginas, si es una página, pues la página de inicio que cargue siempre como la página del home o página principal. Vamos a cambiar aquí la de tienda también, vamos a poner aquí tienda y aquí podemos poner, por ejemplo, comprar. Vamos a guardar el menú y recargar el sitio web. Hemos reducido el tamaño del menú, tenemos ahora inicio con una flecha, tienda con una flecha y ambos con sus elementos de segundo nivel. Por ejemplo, si quieres ver cómo lucen elementos de tercer nivel, imagínate que tienda
cuelga de inicio. Bueno, si yo arrastro tienda, arrastro todos estos elementos, porque estos elementos dependen de tienda. Si yo a tienda lo convierto en segundo nivel, estos elementos ahora son de tercer nivel. Si a tienda la convierto en tercer nivel porque depende de deportes, ahora estos son de cuarto nivel. Si guardo los cambios y recargo el sitio principal, la estructura de menús ha reducido más todavía, pero si vamos a inicio, tenemos elementos de segundo nivel, elementos de tercer nivel y elementos de cuarto nivel. Claro que esta estructura de navegación, si no es necesaria, también es bueno evitarla. Está bien primer, segundo y a veces tercer nivel, pero más allá es complicar un poco los menús. Dicho esto, vamos a volver la tienda a su lugar original y a guardar los cambios. Entonces nos queda así la estructura. Tenemos inicio, tenemos tienda y luego el resto de ítems. Luego tenemos un menú rápido aquí que hemos creado con algunos elementos. Enlaces de redes sociales, que en realidad es un menú con esta característica, que en vez de mostrar texto muestra iconos, pero enlaza igual a cualquier sitio. Las categorías del blog también se podría considerar un menú, porque en definitiva lo es, ya que al final estos elementos se comportan pues como un menú de navegación hacia categorías del sitio que filtren los contenidos. Si quisiésemos crear un menú de textos legales, pues podríamos hacerlo fácilmente. Primero tendríamos que crear un nuevo menú, ponerle un nombre, decirle que se va a ver en ninguna de estas partes de aquí. ¿Por qué? Porque lo vamos a añadir a un widget y hacemos clic en crear menú. Primero se tiene que crear para que después podamos añadir elementos. Una vez que se ha creado, ya podemos añadir elementos de aquí. Imaginemos política de cookies, que nos interesa. No tenemos ninguna otra. Aquí en más reciente vamos a ver en la pestaña ver todo. Y tenemos política de privacidad y política de cookies, por ejemplo. Las he seleccionado las dos y le digo que las añada al menú. Me aparecen ya aquí, puedo editarlas y modificar el nombre si quisiese o dejarlo tal como está. En este caso se puede dejar tal como está. Vamos a guardar este menú. Claro, he guardado el menú, pero el menú no estará todavía visible en ninguna parte del sitio web, porque ahora lo tengo que añadir, por ejemplo, en un widget aquí. Lo voy a añadir aquí al final, debajo de entradas populares. Entonces, ¿cómo lo añado? Tengo que irme a widgets, y aunque en esta lección no abordamos cómo funcionan los widgets, es para que veas rápidamente, en el caso de un menú, cómo se asigna. Vengo aquí a widgets, me va a cargar la página de widgets y voy a bajar hasta el final. Y aquí en el final ves que hay este bloque vacío y me dice añadir un bloque. Si hago clic y le digo menú, me dice que tengo disponible el menú de navegación. Hago clic sobre él y me lo carga. Y como título puedo poner nada, porque como son enlaces a textos legales no le voy a poner ningún título. Voy a elegir simplemente qué menú quiero que se cargue. Del selector este selecciono textos legales y no hago nada más. Recargo el frontal del sitio y aquí los tengo. Aquí tengo ya dos menús que me llevan a la política de privacidad y a la política de cookies. Sí es cierto que este tipo de menús normalmente se suelen poner aquí en el pie de página, en el footer, normalmente pues por aquí abajo y demás, pero no es un elemento que vayamos a editar para este tema, aunque la mayoría de temas sí permiten, porque tienen más posiciones para widgets y una de ellas puede ser utilizada para poner un menú horizontal para textos legales, pero en este caso pues ya ves que añadir un menú en un widget aquí en el lateral, en la barra lateral derecha o sidebar es sencillito, y luego bueno, pues esto enlazará al contenido de esa página en cuestión y siempre será visible en todas las páginas, porque su característica, los widgets, si no se le dice lo contrario, en este caso por medio de algún plugin que se le diga que los oculte determinados widgets en determinadas páginas, por defecto entonces siempre se mostrarán en todas las páginas, y es lo que vemos aquí. Ya ves que es bastante sencillo. Gestionar los menús en WordPress es esencial. Dedícale el tiempo que creas oportuno, porque al final los menús son los elementos de navegación de los usuarios, los visitantes de tu sitio. Y si ellos encuentran los contenidos de forma sencilla, estructurada y organizada mediante menús, van a tener una mejor experiencia de usuario. Y además el sitio va a posicionar bastante mejor, porque a la hora de indexarse esos contenidos, los boots de indexado van a leer la estructura jerarquizada de menús y como tal van a indexar el sitio web. Y en el futuro, si tienes muchos contenidos, si tienes mucho tráfico, verás que en las búsquedas te irán apareciendo no solo ya el sitio principal, sino que de repente te aparecerán a lo mejor menús, pues como por ejemplo en el caso de Web Empresa, cuando se hace una búsqueda,
En los resultados de búsqueda, en los SERP, aparece no solo el sitio principal, sino enlaces de menús que ya existen en el sitio web, que tienen mucho tráfico y se consideran enlaces importantes, y por eso aparecen aquí también indexados y visibles a los usuarios. Entonces es muy importante trabajar bien los menús en WordPress, porque de ellos no solo dependen los visitantes, sino también el posicionamiento de tu web. Dedícale tiempo y verás que conseguirás crear una estructura organizada, jerárquica y usable. Esto es todo con respecto a los menús en WordPress. Practica, haz pruebas, crea menús y ya verás que es bastante sencillo y te ayudará a organizar mejor los contenidos de tu sitio web. No te olvides que te espero en la siguiente lección del curso. Nos vemos.